The way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they won't take that away. No, they can't take that away from me. Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y hoy vamos a hablar con Julio Patán sobre Martín Luis Guzmán. Julio Patán es ensayista, periodista cultural, ha trabajado en múltiples medios de edición. Hoy es el exitoso conductor del programa Final de Partida en Foro TV, y entre sus más recientes publicaciones se encuentran El Libro Negro de la Izquierda Mexicana y Conspiraciones, y nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. No, el gusto es mío. Querido Julio. Qué bueno que pude corresponder su generosidad. Mi querido amigo, es que estás todas las noches en casa. Eres de los que se aparece cuando yo ya me voy a dormir. El fantasma de las noches pasadas. Eso mismo me han dicho varias veces. A ver, parejas, yo me estoy muriendo de ganas de empezar este programa de otra manera, que es buenas noches, yo soy Nicolás Alvarado. Y esta es una final, esta es una verdadera partida. A ver, hay que agregar otra cosa que la gente no lo sabe. Este hombre es un filósofo, pero es un filósofo con mucho filo, porque le encanta poner el dedo sobre la llaga, y a lo mejor eso va a explicar un poco cómo hoy vamos a hablar, no de tus libros, sino de un personaje que te has ocupado mucho de él, y sí le dedicaste un libro. Así es. Para entenderlo, que es Martín Luis Guzmán. ¿De dónde viene tu pasión por él, o por qué lo leíste? Fíjate que cuando me puse a rastrear el origen de mis ganas de leer a Martín Luis Guzmán, yo había leído El Águila y la Serpiente, claro, como mucha gente. No sé si llegó a ser un libro de texto, pero por lo menos era muy común que te lo encargaran en las escuelas, ¿no? En fragmentos aparecían diversos capítulos. Claro. Y yo lo recordaba, a pesar de que me lo habían encargado en la escuela, con gusto. Pero creo que el libro que me conquistó de Martín Luis Guzmán antes fue su libro de Piratas y Corsarios, que alguna vez me dio así mi papá, ¿no? Es un libro sensacional. Como el Salgari mexicano. Es el Salgari mexicano, y pertenece a un momento en el que Martín Luis Guzmán ya no puede ponerse a escribir de la Revolución Mexicana. Porque lo que sucedió es que publicó La Sombra del Caudillo, la masacre de Huitzilac en clave novelada. Claro, ¿no? claro. Y el presidente Plutarco Elías Calles leyó eso y dijo, uy, Martín Luis está exiliado en España en ese momento. Bueno, habló con la gente de Espasa Calpe, claro, para evitar la difusión masiva de la obra, ¿no? Hubo al parecer una seria discusión, digamos, entre su gente de confianza, y le dijeron, mira, no, señor presidente, no censure la obra, pero hay que poner un hasta aquí. Entonces parece ser que habló con Espasa Calpe y dijo, a ver, si este caballero vuelve a publicar con ustedes algo ambientado de 1910 en adelante, nunca vuelven a vender un libro en México. O sea, una cosa de Qué ese bonito. tipo, ¿no? Al viejo estilo. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos, ¿no? Me dicen, no sé. Qué noble coacción de las editoriales con el gobierno. Entonces, Guzmán pues pasó un buen rato escribiendo de muchos otros asuntos. Hizo una novela biográfica o biografía novelada de Francisco Javier Mina, por ejemplo. Héroe de España y México. Héroe de España y México. Aragonés, hizo Muertes Históricas, que es otro libro. Que es un libro extraordinario, ¿no? Luego, eso que llaman A Orillas del Hudson son memorias, son crónicas. Sus poemas en prosa. Son poemas. Bueno, y A Orillas del Hudson, ¿no? Que, bueno, él tiene dos exilios. Y ambos siguen más o menos la misma ruta, ¿no? El primero es poco antes de la muerte de Villa, que es lo que cuenta él mismo en El Águila y la Serpiente. Regresa después de conspirar, espectacularmente contra Villa y contra Carranza, junto con Eulalio Gutiérrez, el presidente interino, el pastor Eulalio Gutiérrez, pastor de cabras, no de buenos cristianos como nosotros. No protestantes. Sí, exactamente, ¿no? Después de conspirar absurda, porque la verdad un poco delirantemente, pero también brillantemente, digamos, y de fracasar, vuelve al lado de Villa. Esto es el final del Águila y la Serpiente. Claro.
Porque no le queda de otra. La Ciudad de México está absolutamente cercada por fuerzas zapatistas. Eufemio Zapata, que es el hermano de Emiliano, se la tiene sentenciada. Porque él, claro, Eufemio era... Eufemio andaba en humos. Le pegaba duro. Ajá. Era de gatillo fácil, Eufemio. Y este había hecho lo posible por vetar el acceso a las armas de los zapatistas en la Secretaría de Guerra, ¿no? Bueno, ministerio en aquel tiempo. Entonces, Eufemio lo tenía sentenciado. Entonces, ve que se cayó Eulalio Gutiérrez y dice, me voy por patas, ¿no? Entonces, intenta salir y en todos lados hay fuerzas zapatistas. Sí. Entonces, la única parte libre de fuerzas zapatistas es la salida hacia zona villista. Entonces dice, me la juego. Entonces le dicen, oye, pero a ver, te va a fusilar Villa. Y dice, mira, en una de esas no se enteró. Entonces, por el norte llega a Estados Unidos, ¿no? Entonces llega con Villa, es uno de los grandes momentos de la literatura mexicana. Villa baja del caballo, ¿no? Lo carga, así, lo levanta, le dice, licenciado, bienvenido, a ver, cuénteme, ¿no? Cuénteme qué tanto andan haciendo allí en la capital, ya sabes, esas cosas. Y le dice, de aquí en adelante usted no se va de mi lado, ¿eh? Le dice, usted va a ser mi secretario particular. Dice, no, pues claro, mi general. ¿Qué es la historia de nuestra amistad? Recuerdo cuando te cargué. Exactamente, hijo mío. Y le agarró confianza y le cuenta, digamos, no solamente lo que él ve, sino además le cuenta a Villa intimidades y le cuenta... Nada, porque entonces Guzmán dice, pues muchas gracias, general. Dice, oiga, nada más una cosita. Dice... dejé a la familia en Estados Unidos. Claro. ¿Le importa que vaya de volada? Él usa un lenguaje más elevado, ¿no? Pero a través de la frontera y me los traiga. Entonces dice, bueno, vi la sombra de la muerte pasar en sus ojos. Por supuesto. Villa le dice, ¿usted también me va a abandonar, licenciado? Se me han abandonado muchos amigos. Qué arriesgado, ¿no? Claro. Qué momento. Qué bárbaro. Y dice, no, por pero supuesto ¿cómo va a que pensar? no. De ninguna manera. Y dice, perfecto, licenciado. A ver, denle un tren. Entonces se va en tren, atraviesa la frontera y nunca regresa. Sí, da clases de español en Claro. una universidad estadounidense. Y escribe para la prensa norteamericana, primero en Nueva York, por eso se llama Orillas del Hudson. Entonces, sus crónicas y artículos para la prensa norteamericana en lengua española son los que después van a ser a Orillas del Hudson. Claro. De ahí se va a su primer exilio español. Yo recuerdo haber leído la anécdota de que cuando se monta en el tren para ir a Estados Unidos, Villa le dice al maquinista, este es uno de los míos. Se lo encarga. Claro. Es decir, Villa sí confía, Sí. sí se la cree. Sí, claro. Ahora, ¿por qué crees tú que Villa le tiene tanta confianza? ¿Por qué cree en él? ¿Porque escribía? Es extraño, ¿verdad? Porque además no es algo que es buena pregunta, no es algo que se desprenda, digamos, de leer a Guzmán. Supongo que se debe a que hay una especie de confianza mutua. Es decir, Guzmán no es que crea que Villa, como pasó después con algunos biógrafos y eso, no es que crea que Villa sea así, como digamos, una figura de una profunda pureza, pero sí cree, es decir, es consciente de que es lo que era, un matón. Pero yo creo que Villa además ve en el personaje Martí Luis Guzmán, y ustedes me dirán si no es cierto, un hombre de acción que él mismo se consideraba un hombre de Lo era. capacidad de trabajo Sí. impresionante. Brutal. Al mismo tiempo que un gran hombre de ideas y un tipo que tenía la escritura completamente disciplinada a la par de sus grandes tareas Yo creo como que hombre sí. público, ¿no? El licenciado Creo que Guzmán. Villa respetaba profundamente Sí, eso. bueno, ¿no? recordemos que estuvo mucho tiempo a su lado Felipe Ángeles de Claro, Villa, sí, quiero sí. decir, que era un tipo de una gran decencia y era un hombre educado, Sí. ¿no? No era Eufemio Zapata. Eufemio Zapata, digamos, ¿no? O la mayor parte de los lugartenientes de Villa, Claro. ¿no? Rodolfo Fierro, pues era un Fierro, gatillero, sí, que hasta o sea, traía tritis, ¿no? Tenía tritis. claro, de tanto jalar el Sí, gatillo, Tanto ¿no? apretar el gatillo. Ahí lo cuenta Guzmán. Entonces, yo creo que hay una confianza mutua hasta cierto punto. Es decir, Guzmán sabe que Villa es una bestia impulsiva, ¿no? Que mata con una facilidad espantosa, que es una especie de fuerza de la naturaleza. Él lo cuenta en El Águila y la Serpiente. Sí. Él, atraviesa por los Estados Unidos la frontera de vuelta hacia México para encontrarse con Villa, previa entrevista, digamos, con Vasconcelos, que está exiliado en Texas. También. Su objetivo era llegar con Carranza, que era el que le parecía a priori más afín, digamos, a sus planteamientos pues, liberales, ¿no? Y a su... Y constitucionalista, Exactamente. ¿no? Preconstitucionalista. Aunque después acabaría encarcelando a Martí Luis Guzmán. Claro, y se llevó fatal con Carranza, le parecía un tipo autoritario, corrupto y etcétera, ¿no? A Guzmán. Pero en ese momento todavía no empezaba la guerra entre constitucionalistas y convencionalistas. Aquí hay que hacer una pausa por la siguiente pregunta. Mira,
hay muchos escritores que se fascinan con el caudillo, con la figura del caudillo. Sea Torrijos o sea el presidente en turno. Sí, Fidel Castro. O Fidel. Claro. Y entonces ya no importa si es bueno o malo, lo que fascina es el enigma del poder. Así es. Ok. Claro. Y el poderoso también llega a sentir cierta fascinación, aunque no lee al escritorcito, Así es. pero lo respeta porque sabe que anda escribiendo. Así es. Ojalá y escriba a favor de la causa y que a mí me ponga bien. Pero es potencialmente peligroso. Hay ahí como un matrimonio raro. Ahora, en ese sentido, la prosa de Martín Luis Guzmán está impregnada de admiración al caudillo. Yo diría que en realidad no. Es decir, tiene una fascinación crítica por los caudillos y esto se va a repetir. El Águila y la Serpiente, de hecho, es un bombardeo contra todos los caudillos de la Revolución. Como una denuncia tras otra. Tras ¿no? otra, o sea, Obregón lo llama payaso, con Carranza nomás no puede, ¿no? Y con Villa, bueno, con Zapata, o sea, la opinión que tenía de Zapata era, vaya, Repulsiva. la peor. Repugnancia, ¿no? Yo además, o sea, yo no usaría el término repugnancia para mí, pero yo creo que las posiciones críticas de Guzmán hacia Zapata son muy atendibles y que Zapata ha sido, digamos, bendecido por un endiosamiento ideológico posterior que no merece, yo creo. Me parece, digamos, una figura con una honestidad y etcétera, con una cierta integridad, pero era un tipo ultraconservador y violento. Ahora, es la decir, construcción del personaje literario de Villa es sin duda más obra de Martín Luis Guzmán o de Rafael F. Muñoz en Vámonos con Pancho Villa, porque también Sí, hay una parte O de Domingo completamente... Soler, ¿no? de Domingo Totalmente, Soler, ¿no? claro. Hay una parte extremadamente conmovedora y sí, en efecto, crítica Sí. del personaje de Villa, pero tú sientes que en realidad Martín Luis Guzmán es el que nos da esta imagen más entrañable, Sí. más bullanguera, más festiva de Villa. Sí, él en El Águila y la Serpiente tiene un momento extraordinario, que es cuando se entrevista por primera vez con Villa, y Villa lo recibe tirado en un catre. Es decir, es una cosa muy rara, ¿no? Que tú entres Sí. con un gran caudillo y ¿qué hubo, no? Y te recibe así tirado en un catre. Una escena Entonces, cinematográfica. es cinematográfica. Totalmente. Y alrededor, pues hay sus lugartenientes. Entonces, y decía, bueno, eran los dos Méxicos encontrándose, ¿no? Nosotros, gente, no use esos términos, pero de clase media, ilustrados. Por lo menos de tinta. Chilangos, exactamente. Y dice, y a enfrente, tampoco usa ese término, pero vendría a ser el México profundo, ¿no? El México Claro. brutal, salvaje. Dice, entonces, lo veíamos y dice, lo acariciamos con las palabras como si fuera un jaguar, dice. Ah, Ya, qué como si fuera un bonita imagen. jaguar. Dice, esperando que no tirara un zarpazo. Bueno, yo creo que Claro. ese momento con Villa, es lo que marca toda la opinión de Guzmán sobre Villa. Es decir, piensa que lo que le pasa a Guzmán básicamente es esto. Hay una corrupción atroz permeando el movimiento revolucionario, particularmente a Carranza y Obregón, en su opinión. Dice, y Villa, por lo menos, dice él, yo creo que equivocadamente, Sí. representa cierta pureza. Entonces, a lo mejor se puede domesticar al jaguar, ¿no? Esa sería un poco su idea. Claro. Falsa. Completamente. Como terminó Difícil. comprobándose, Terminó ¿no? siendo para siempre indómito y animal salvaje, ¿no? Pero Montaraz. en realidad no habla bien de ninguno de los caudillos revolucionarios. De Madero, incluso de Madero con ciertas reservas, ¿no? Incluso. Critica un poco su tibieza y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que luego va a venir las memorias de Pancho Villa. Ahora hablamos de ellas. Sí. Y ahí lo que recibe Guzmán es, si no me equivoco, de Nelly Campobello, además, es el archivo, Personal. digamos, de Villa, que tenía en sus manos, creo que fue la última de sus esposas, que era Austreberta Rentería, Una de las muchas. de las 29, si no, No más. recuerdo mal la cifra. Se me ocurre que aquí es el momento para hacer una pausa, porque estamos hablando de Martín Luis Guzmán, pero estamos desvistiendo a Villa. Y al que falta atentar es a el jaguar que se llama Julio Patán. Café de nadie. Pero, perdón, pero no Puma. Cabemos todos. Estamos en el Café de Nadie con el fantasma de Pancho Villa, narrado por Martín Luis Guzmán, pero además explicado, para que todos lo entiendan, por Julio Patán. Que como que decía antes de que cortáramos,
Tú me decías el jaguar y yo decía, sí, pero no el puma. No. No quiero ganarme el No. estigma de la gente que nos ve. Estudié en la UNAM, feliz, orgullosamente, pero no le voy a los Pumas. Pero yo mencionaba lo del jaguar porque yo quería plantear precisamente que creo que así como te regalaron a Martín Luis Guzmán para leer de piratas y corsarios, eso ayudó a forjarte una manera de pensar. Porque has sido tú muy crítico. Por ejemplo, hace rato hablabas de Zapata, que no lo idolatras como el resto de los mexicanos, Así que es. ciegamente lo idolatran. También con Villa hay una idolatría ciega. Sí. Y es bastante inconsciente, porque las personas que lo han estudiado de pronto te dicen, oye, cuidado, No, bueno. no era el bonachón que lloró y que le cambió la calle de Madero. No solamente era eso, también era un tipo que mataba. Exactamente. Una Mucho. máquina de matar. Que eso pasa con el Che. Y a lo mejor Sí. eso conecta con tu libro negro de la izquierda. Sí, claro. Sí, parece que estoy aquí solo para llevarle la contraria a Paco Taibo, pero de veras Un que no. saludo. Sí, Saludos, lo aprecio Gijón. mucho y me quedé muy bien. Claro, lo queremos muchísimo. Y además hizo 2 libros excepcionales. Pero sí, yo creo que esto es en el fondo una respuesta, digamos, a lo que lleva muchos años, demasiados siglos ya en la humanidad, que es la fascinación por el héroe. El héroe en el fondo, pues es un matón. El culto caudillista. Sí, el culto caudillista. Es decir, desde Ricardo Corazón de León hasta hoy, básicamente, si tú desnudas la imagen del héroe, pues es un matón, es un bully, digamos, ¿no? Y es un tipo con una pulsión suicida. Y en el fondo también sí tiene que ver la ideología, es decir, sí hay ideología Claro. en esto, no es simplemente narrar el pretérito por narrar una sucesión de hechos. Hay una ideología subyacente Claro. que conformó un modelo de país, una forma de México. Y lo que creo que hay que ayudar a los jóvenes a entender es que Alfonso Reyes estuvo exiliado. Así es. Martín Luis Guzmán era 2 exiliado. veces. 2 veces, Y, exacto. A ver, el concepto de mexicanos en el exilio es un concepto muy raro. Estamos acostumbrados a que el exilio viene para Viene acá. para acá, así es. Ahora, Martín Luis Guzmán, ¿cómo sobrellevó el exilio? Yo creo que con muchas penurias, cuando llega su segundo exilio, el En primero, España, ¿no? que es en España en ambos casos, bueno, con escalas y tal, pero básicamente en España, cuando llega el segundo exilio, lo pasa a buscar el secretario Pani, que además había sido Alberto amigo suyo. J. Pani. Así es. Y le dice, oiga, Martín Luis, pues, todos hablan de usted, ¿no? Me manda a decir el señor presidente, básicamente, que era Obregón, dice que pues va a tener que disculparse públicamente por lo que ha estado publicando y diciendo. Dice, porque pues si no, no responde por su vida técnicamente, ¿no? Entonces Guzmán dice, bueno, a ver, no puedo hacer eso, es decir, lo único que no puedo hacer es eso, retractarme. Y dice, pero le propongo lo siguiente, dice, ¿qué le parece que el señor presidente me permite que me exilie? Claro. Entonces el otro dice, yo creo que el señor presidente va a estar complacido con esta posibilidad, o sea, todo así muy formal. Dice, bueno, oiga, pero mire, y ahí le dice, ¿no? El exilio es una cosa muy cara. Dice, ¿qué le parece que el Estado mexicano me proporcione una especie de beca, digamos, para mis años de exilio? Yo creo que no va a haber inconveniente. Entonces, al día siguiente regresa Pani y dice, perfecto, tiene una semana para salir del país. Prepara sus cosas. Entonces, cierra la casa, bueno, ya sabes, ¿no? Le pondrá así las sabanitas a los sillones, etcétera. El sueño de varios. Bueno, Hago confesión. por otro lado, ¿no? Quizás no con una amenaza presidencial, No, pero preferimos ¿no? salir por solo con artículo beca, ¿no? 7. Sí, Exacto. solo con Saludos beca, a ¿no? la Secretaría de Relaciones Exteriores. Saludo Exactamente, a la aquí Cancillería. para lo que se les ofrezca, ¿no? ¿no? Y lo que hacen es, en el momento de la salida le dicen, bueno, me olvidé comentarle un detalle, mire, la beca pues no es una beca, ¿no? Es una renta. ¿Una renta por qué? Por su periódico. Tenía un periódico y además una estación de radio, Claro. digamos. Entonces, básicamente el Estado mexicano Expropió. absorbe el periódico, le empiezan a pagar y después lo acusan de haber estado, me parece que en Francia o en Italia, buscando armas para la oposición a Obregón, cosa que era por supuesto falsa, y le retiran también el subsidio y se quedan con el periódico. Entonces, ¿Era Tiempo el periódico? Era, No, exactamente. Era Tiempo. Sí. No, era El Tiempo- Mundo. El Mundo. El Tiempo Mundo. fue Tiempo después fue la- su revista la posterior, revista, en efecto. que duró hasta, literalmente la editó hasta el día de su muerte. Murió en la redacción, Sí, sí. que es como, Con papeles. como se debe morir, ¿no? Ahí, en la tinta. Combatiendo, digamos, ¿no? 87 años. Bueno, se va a España. En el primer exilio le había pasado muy mal. Había publicado en un semanario que, si recuerden, se llamaba España, que dirigía un tal Manuel Azaña, nada menos. Nada menos. Una columna compartida con un tal Alfonso Reyes,
semanal donde hablaban de cine. Entonces es una columna luminosísima porque esos dos monstruos de la literatura Imagínate. entendieron lo que era el cine. Imagínate lo el que cine era eso. mudo, es decir, las pequeñas cortos, las comedietas, etcétera. Estos dijeron, no, ahí hay algo, ¿no? Entonces, son crónicas de cine, están reunidas con Aculta la reunión, luego también están en sus respectivas obras completas, que son brillantísimas. Fíjate, dicho sea de paso, perdón, pero hay textos también de Bioy Casares y de Borges, cuando Borges veía sobre el cine, enamorados de Luis Brooks. Sí, señor. En el libro de Inquisición. Exacto. Sí, bueno, es que Luis Brooks era impresionante. Un saludo a su fantasma. Y que además seguramente se encontraron en esa España. Se reencarnó en Fernanda Solórzano, las dos bellísimas. Sí. Hay una El peinado hay a la una garzón. afinidad ahí El peinado estética, a la sí, señor. garzón. Sí, ¿Y señor. cuál es su relación con el medio literario español? Bueno, entonces, de por la aquel vía de entonces? Manuel Azaña, Ajá. tiene contacto con cierta parte de la generación del 98. Ahora, también España está acercándose a la República, a la Primera República. Está en ebullición. Está en ¿no? ebullición y Azaña pues, es una figura central en ese contexto. Azaña era un gran escritor. Yo creo que de una naturaleza un tanto, no lo digo despectivamente, pero un tanto conservadora en términos estéticos, digamos. O sea, es muy clásico, digamos. Pero es un gran escritor, Manuel Azaña, y es un intelectual muy importante. Entonces, pues inmediatamente Guzmán vuelve, digamos, a ese entorno y creo que él tampoco abunda demasiado, pero creo que tiene una caída más en blandito. Va a ser fundamental en el periodo de la República Española Martín Luis Guzmán. Claro. Va a trabajar brazo con brazo con Azaña, le llamaban el generalito en los periódicos españoles a Martín Luis. A Martín Luis. Pues ya venía de la Previo al Revolución. coronelazo. Exactamente. Azaña mismo dijo que nadie sabía más de política española que el propio Martín Que el Luis propio Guzmán, Martín ¿no? Luis Guzmán. Entonces ¿no? era, Venía de la, Y ocupaba de la un guerrilla puesto. mexicana, claro. Azaña lo que intenta cuando se vuelve presidente es, digamos, formar un pool de medios que apoyara a su causa, porque había mucho torpedeo, era un país democrático y había también mucho torpedeo Sí, sí, mediático, claro, entonces quería hacer claro. un contrapeso y le encargó a Martín Luis Guzmán que lo organizara. Estuvo siempre cerca de Azaña. Yo creo que tuvo una posición bastante más desahogada. Cuando estalló la guerra, ¿qué pasó? Bueno, él vuelve, la guerra está ahí en julio del 36 y él vuelve, me parece que en enero o febrero del 36 a México. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede Cárdenas. Es decir, Claro. Cárdenas le pone una hasta aquí a Plutarco, lo invita amablemente a exiliarse en los Estados Unidos, ¿no? Pacifica el país, eso hay que concedérselo a Cárdenas, que es otra figura con la que tengo Tienes ahí mis más y mis menos, a veces digamos. desvelos. Y mandan llamar a Guzmán, ¿no? Dicen, bueno, ya puedes volver, digamos, ¿no? Se Que acabó la sombra. es como un párrafo de los relámpagos de agosto de Ibargüengoitia, Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces él vuelve, deja a la familia todavía, porque bueno, tienes que venir, instalarte y etcétera, y estalla la guerra civil. Entonces tiene que volver a España. Creo que la familia estaba de vacaciones en Francia, una cosa por el estilo, y traérselos de regreso. Lo digo porque no era el vuelo de Iberia. O sea, No, había claro que que irse en no. barquito. Sí, No, en era barco. mucho Sí, más amable. Era más amable, sí. Pero él regresa sí, por razones de sí. familia, Claro. por su familia. Regresa por su familia. ¿O iba con y- algún y yo- encargo de Cárdenas? No que yo sepa. O sea, hasta donde yo sé, vuelve por la familia, ¿no? Ese Guzmán, digamos, ese es un parteaguas, ¿no? Guzmán hasta ahí es un rebelde. Es decir, se opone a Porfirio, apoya a Madero, pero es crítico con Madero. Sí. Es crítico con toda la guardia revolucionaria, incluido Villa, aunque se pone del lado de Villa, al Sí. que por otro lado feroz abandona después. enemigo de Obregón. De Obregón, muy amigo de Adolfo de la Huerta, eso sí, y de Sí. Eulalio Gutiérrez en su momento. Pero es un tipo, es un inconforme, ¿Y es un libertario, dirías? absolutamente. Yo creo que es el mejor espíritu del liberalismo, que es algo que también se le debe en alguna medida al porfiriato, es decir, eso también prosperó Bueno, en ahí el porfiriato. generaron varios. Por eso es que es tan raro un personaje tan decente como Aguirre. Sí. De La sombra del caudillo. Sí, ¿no? totalmente. Que es una fusión, como lo sabemos bien, entre Serrano y de la Y de la Huerta. Huerta, ¿no? exactamente. Pero cómo se unen en un personaje verdaderamente conmovedor, Sí. ejemplar, claro, con diversos titubeos, pero es un personaje que no se parece a todos los otros que están llenos de luces y sombras. Exactamente. Es el único que persigue, digamos, un ideal más cierto. Va como ascendiendo, ¿no? Porque Serrano era un tipo atroz. Serrano, de hecho, no solo era corrupto y etcétera, sino que intentó ejecutar a Guzmán en su segundo exilio. Serrano es secretario de guerra, bueno, Ministro. ministro se llamaban entonces todavía. Qué ¿no? justicia poética. Imagínate. entonces,
Entonces, toma el tren con permiso de Obregón, ¿sí? Para cruzar la frontera y luego agarrar un barco desde los Estados Unidos y lo detienen en la frontera o cerca de la frontera. Entonces lo bajan y dicen, sí, que se espere aquí. Sí, ¿por qué me espero aquí? Pues, espérese, ¿no? Que se espere. Falta un sello. Hay instrucciones del ministro. Hay un recado. Entonces se le acerca un oficial de rango menor y dice, a ver, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Dice, no. Y dice, mire, a mí me iba a fusilar el general Villa y usted intercedió por mí, por algunos compañeros y logró salvarnos la vida. Le aviso que lo van a pasar a fusilar. Entonces lo cuenta así Guzmán, entonces dice, ¿qué hacemos? Pues qué agua de azar, ¿no? Sí, entonces... Literalmente, entonces, hirviendo. claro, todo esto es contado por Guzmán, entonces... Claro. Tal vez esté un poquito embellecido como corresponde, ¿no? Claro. Pero entonces Guzmán le dice, no, pues lo dejo a su criterio, etc. Dice, bueno, por supuesto, lo voy a dejar que se suba al tren y escape, y etcétera. Dice, pero mi pregunta es, ¿me debo levantar en armas o no? Entonces, y Guzmán le contesta, eso tiene que decidirlo usted, ¿no? Claro. Eso ya es tu una cuestión bronca. de criterio, ¿no? Oye, a ver, paréntesis. Sería muy conveniente apuntalar. El personaje ya hipnotizó a más de una persona que ni sabía nada de él. Ese es uno. Dos, es un nombre bastante común, pero poco leído. Sí. Pero entonces, para poder enganchar a la gente a que lo lea, habría que decir tu opinión como escritor. Es decir, ¿era un gran escritor? No, gran escritor. O sea, es uno de los grandes prosistas en lengua española. Seguro. De cuando quieras, ¿eh? Seguro. Y del país que quieras. ¿Y, Es decir, y qué es lo que a ti te hipnotiza de él? Es decir, sus crónicas son jugosas, veraces, puntuales, no son aburridas, no es tedioso. son como crónicas de corresponsal de guerra siempre. Es decir, tienen ese gancho, desde luego. Sí. Es decir, es un hombre atento a la trama. La trama puede ser la masacre de Huitzilac, que todo el mundo conocía porque había salido en la prensa. Sí, sí. Eso fue La sombra del caudillo. O puede ser El águila y la serpiente, que aunque, digamos, él mismo la catalogaba como una novela, pues es una gran crónica de su paso por la revolución, ¿no? Claro. Es un tipo que sabe narrar. Es decir, Y hay que es un leerlo. novelista. Hay que leerlo. Es una de las grandes prosas, además, de la lengua española y Indudablemente. muy atípica en el contexto mexicano, también como la de Alfonso Reyes, que tiende a un barroquismo, lean sino a Vasconcelos, que también es otro gran escritor. Es un tipo muy contenido para la prosa, muy elegante, muy de formas clásicas. Con una digamos, mirada, como tú lo has sugerido, cinematográfica. Además, Muy en todos sus cinematográfica. cuadros narrativos, ¿no? Sin Bueno, duda. A mí me toca meter aquí la cuña de la hora. Y entonces lo voy a hacer de la manera más elegante posible. Julio Patán es muy buen escritor. Y estábamos hablando de Eres un un gran caballero. escritor que se llama Martín Luis Guzmán. A Martín Luis Guzmán hay que leerlo, pero también hay que leer a Julio Patán, entre otras Eres cosas un por lo caballero. siguiente. Julio Patán ha trabajado en España y le fue muy bien. Son pocos los que han triunfado fuera de México y uno de ellos es Juan García de Oteiza, a quien le mando un abrazo, que fue el único mexicano que llegó a dirigir una editorial en España y este programa está dedicado a él. Sí, señor. Yo trabajé un poquito con él en Madrid Yo lo porque sé, coincidimos. así que un Una chava abrazo era otra. en donde quiera que esté. Y Abrazos esto fue grandes. El Café de Nadie. Donde cabemos absolutamente y revolucionariamente todos. Nos vemos la próxima. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.